Y si tú te acuerdas, y vamos rápido a Hebreos capítulo 1, ¿te acuerdas cómo empezaba el autor de este libro? Diciéndonos que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Después, a partir del versículo 5, nos dice que el Hijo es superior ¿a quién? A los ángeles, que no es un ángel, que este Hijo, el heredero de todo, fue creador de los ángeles, junto con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Luego nos vamos al capítulo 2 y nos dice que en Jesús tenemos una salvación tan grande, que Jesús es el autor de nuestra salvación. Después nos vamos al capítulo 3 y nos dice que Jesús es superior a Moisés. Después también podemos ver que se nos dice que Jesús es superior a la ley. Y luego llegamos al capítulo 4, nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Pero ¿por qué el autor de este libro de Hebreos nos hace hincapié a eso? Dios nos ha hablado por su Hijo, el Hijo superior a los ángeles, el Hijo trae la salvación, el Hijo es el autor de la salvación, el Hijo es superior a Moisés, el Hijo es superior a la ley. Jesús o el Hijo es el gran sumo sacerdote, aquel que puede reconciliarnos con Dios, aquel que dio el sacrificio, y no solamente eso, sino que se dio a sí mismo en sacrificio para volver a reconectarnos con Dios Padre. Pues la respuesta a eso está en este versículo 11 que acabamos de leer, y nos dice acerca de esto, de todo lo que ya hemos visto, de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, del poder que en Él hay, de la autoridad que en Él hay, de la preeminencia que en Él hay, de la importancia, del valor que es Jesús en nuestras vidas. Es lo que nos está diciendo el autor de este versículo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Esta palabra de difícil de explicar más adelante va a profundizar, pero todos estos temas, ¿cómo se llama la epístola que estamos estudiando los domingos? Hebreos, porque iba dedicada a los judíos, a los hebreos, aquellos que eran descendientes de estas 12 tribus, estos que posteriormente se llamaron hebreos, judíos, porque aunque eran conocedores de Jesús, muchos de ellos empezaban a descarriarse de Jesús. Muchos de ellos quitaban su vista en Jesús y la ponían en Moisés, o la ponían en los ángeles, o la ponían en la ley, o la ponían en el sumo sacerdote del que se nos habla en la ley. Entonces, el autor de este libro, a lo largo de todos sus capítulos, nos está recordando: Jesús es la única dirección, Jesús es la única salvación, Jesús es lo único que tú y yo necesitamos. Y luego se nos dice, hay cosas que son difíciles de explicar, hay cosas que humanamente no podemos comprender por completo, pero ahí está el conocimiento. Se nos ha hablado a través de la palabra, y en la palabra encontramos a Cristo. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan: escudriñen las Escrituras. Y aunque algo bien interesante, porque cuando Jesús dijo escudriñen las Escrituras, no estaba hablando de la Biblia, porque todavía no había sido formada, pero estaba hablando de la ley, de las enseñanzas que ya se les había dado por medio de Moisés, por medio de los profetas. Pero cuando tú y yo escudriñamos el Antiguo Testamento, ¿encontramos a Jesús o no encontramos a Jesús? Sí, y lo hemos estado comparando con Hebreos, que es un libro del Nuevo Testamento. Ahí está Jesús. El día miércoles, los que pudimos estar, hablamos de Melquisedec, que va a ser lo que vamos a hablar dentro de 2 domingos. Este sacerdote sin genealogía, sin padres, sin descendencia, apareció de la nada. Y yo le decía a los hermanos, dentro de los estudios, muchos creen que esa fue una cristofanía, una aparición de Jesús antes de que Él viniera a encarnarse. Entonces es algo interesante, pero a lo largo de todos los libros del Antiguo Testamento podemos encontrar a Jesús.
Podemos encontrar el mensaje de la salvación. Podemos encontrar el plan divino de Dios para redimir a la creación por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces es algo bien importante, y esto que le está diciendo a los hebreos acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, que no sea un detonante que nos desanime y digamos en algún momento: es que no entiendo la palabra de Dios, no entiendo las doctrinas, no entiendo las enseñanzas, porque humanamente no las vamos a entender, pero por medio del Espíritu Santo que está en nuestras vidas vamos a poder entenderlas. Y entonces nos damos cuenta que nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, que es lo que se llama la reflexión, la prédica de esta mañana, no depende de nosotros, sino depende de Cristo y del Espíritu Santo que están en nuestras vidas. Porque tú y yo estamos limitados, tú y yo tenemos un conocimiento limitado. Te iba a contar un chiste, pero a lo mejor iba a ser muy agresivo. ¿Sabes por qué a los elefantes les hacen burla? Porque son grandes, fuertes, poderosos, tienen su trompa, que aspiran agua y después la sacan a chorros, pero científicamente su cerebro es muy pequeño, no es tan desarrollado como el de otros animales más pequeños. Entonces, nosotros somos como el elefante. Hay muchas cosas que no podemos comprender. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Hay veces que no entendemos el porqué de las cosas, pero tú y yo tenemos que obedecer y creer que Dios está guiando nuestras vidas. Eso es un gran reto en la vida del creyente. Y aunque hay muchas cosas difíciles de explicar, que nuestra fe, que nuestra confianza siga puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra esperanza, el autor y consumador de nuestra salvación. Yo espero, hermanos, que a lo largo de nuestras vidas que tenemos por delante, siempre tengamos eso en mente. Nuestra mirada está en Jesús. Muchas cosas vienen, muchas cosas van. Por ejemplo, hace un par de días un pueblo enemigo de Israel lo atacó, le declaró la guerra. Entonces van a pasar muchas cosas. Se habla de que ahora sí ya se puede pensar que los tiempos están más cerca que el día del lunes o el día martes, y eso nos debe de motivar, nos debe de animar a poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, porque Jesús, a lo largo de Hebreos hemos visto que Jesús es lo único que tú y yo necesitamos. Luego nos dice la segunda parte de este versículo 11: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero en el contexto de este versículo, los hebreos que estaban escuchando esta epístola y este versículo no lograban comprender muchas cosas, porque no le ponían la atención suficiente, no le ponían la importancia suficiente a poder entender la palabra de Dios. Por eso vuelvo a uno de los puntos que toqué hace unos momentos atrás. Nuestra madurez, nuestra sabiduría no depende de nosotros, depende de Dios. Santiago nos dice que hay dos tipos de sabiduría. Una la llama la sabiduría carnal, animal, diabólica, que es la que tenemos por naturaleza.
Pero hay una sabiduría que se nos es dada cuando tú y yo venimos a Cristo, que es la sabiduría de lo alto, celestial. Por eso Pablo luego nos dice que hay que acomodar las cosas y que el hombre carnal o el hombre natural no llega a percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de percibir con el Espíritu. Y cuando tú y yo dejamos de creer en Jesús, cuando tú y yo le quitamos el enfoque a Jesús, estamos empezando a depender de nosotros mismos. Y eso es lo que a lo largo de Hebreos se nos va a recordar. Dependamos de Cristo. No nos olvidemos de Cristo. Porque en esta vida hay dos maneras de afrontar las situaciones que puedan llegar a nuestras vidas. A través de nosotros, a través de mi yo. Y mi yo me va a decir: enfócate en el trabajo, enfócate en el dinero, enfócate en la salud, enfócate en esto, enfócate en aquello, para poder salir adelante. Porque esa es nuestra naturaleza, ver por el bien carnal. Y la segunda manera de sobrellevar todos los percances, todos los problemas que tú y yo podamos tener en esta vida, es dependiendo de Cristo. Es depositando nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Y Él no nos va a fallar. Algún día el dinero va a perder su valor monetario. Algún día el Bitcoin va a desaparecer. Algún día la salud se nos va a acabar. Algún día el trabajo, ya no va a haber más trabajo. Pero Jesucristo no va a cambiar. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso se nos recuerda, hay que poner atención, no seamos tardos para oír. Me gusta en la Nueva Versión Internacional cómo nos dice este versículo, que es un poco más entendible. Nos dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Muchas veces nosotros, Dios quiere obrar en nuestras vidas, Dios quiere trabajar en nuestras vidas, Dios quiere darnos a conocer muchas cosas, pero muchas veces tenemos el corazón que tenía el pueblo de Israel en el desierto, un corazón duro, tardo para oír. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y muchas veces le hemos dicho: ahorita no? ¿Cuántas veces nosotros, teniendo la palabra de Dios a nuestro alcance, teniendo la facultad de poder usarla, de poder empaparnos de ella, preferimos otras cosas? ¿Cuántos de nosotros no le ponemos la importancia a los devocionales que estamos llevando? Porque los devocionales hablan de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, nos volvemos como estos hebreos, como estos judíos, tardos para oír, duros. Nos volvemos apáticos. ¿Cuántas veces, en vez de orar, preferimos ver la novela? Y está bien, no pasa nada ver la novela. Pero ¿qué es más importante? ¿Un tiempo de una buena novela o un tiempo de oración? La oración. ¿Ves la novela? Acabas el capítulo y después ponte a orar 2, 3 horas. Y mañana también, en la tarde. Tenemos que darle la importancia a las cosas espirituales en nuestras vidas, porque son importantes para nuestro crecimiento, porque son importantes no solamente para mi crecimiento personal, sino para el crecimiento de mi familia. Los que ya son papis, los que ya son mamás y tienen hijos, de verdad, la mejor manera de instruir, la mejor manera de guiar a los pequeños
es a través de la palabra de Dios. Por eso se nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Esa es la mejor clave, la mejor herramienta. Pero tenemos que tomar las cosas que hemos visto acerca de que Jesús lo es todo en nuestras vidas con seriedad. Tenemos que no solamente saberlo, sino entenderlo y practicarlo. ¿Cuántos podemos decir, Jesús es todo lo que yo necesito? Aún en medio de mis problemas, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de mi dolencia. Yo a mis 27 años ya sufro de dolor de espalda baja, pero lo único que necesito no es una espalda nueva, es Jesús en mi vida. Ahorita ya tengo hambre y ya quiero que inicie el talento, por eso vamos a ver nada más 4 versículos. Pero lo único que necesito en mi vida es a Jesús. Lo único que tú necesitas en tu vida es a Jesús. Y muchas cosas van a pasar, y esas cosas que son difíciles de explicar se van a hacer fáciles de entender. Pero eso es gracias al poder, al conocimiento, a la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Y mira lo que nos dice el versículo 12. Pero antes de que lo leamos, quiero hacerte una pregunta y quiero que te la contestes en tu mente para no quemarnos en esta tarde ya. ¿Cuántos años de cristiano llevas? Yo te puedo decir que yo nací en una cuna cristiana. Obviamente eso no me hace cristiano. Yo era terrible. Pero empecé a tomar las cosas en serio, pues a partir de los 13, 14, ya más en serio a partir de los 19, 20, ya más en serio después de los 22, 23. Pero mira lo que nos dice este versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos a los cuales se les habla este autor, no eran hermanos nuevos, no eran hermanos que recientemente se habían convertido, que apenas habían escuchado de Cristo. Eran personas conocedoras de la ley, conocedoras de Moisés, conocedoras de Jesús, conocedoras de los escritos que ya se habían dejado del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eran personas que ya deberían de ser maduras, pero no lo eran. Eran personas que muy probablemente tenían esa academia que tuvo Pablo. Pablo en alguna ocasión nos dice: yo fui fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Yo hacía esto y aquello, yo me comprometía y llevaba a los creyentes a ser enjuiciados. Pablo era respetado, Saulo era respetado, pero Pablo termina diciendo: pero eso lo echo a la basura, con tal de que Cristo se glorifique en mi vida. Entonces, esto es algo bien importante porque tiene dos variantes. La primera, y tiene que ver mucho con Corintios capítulo 13, que nos habla del amor. Si yo no tengo amor, todo lo que yo tenga no vale nada. Y ese amor, tú y yo solamente lo podemos obtener por medio de Cristo. No hay el amor perfecto en otra persona o obtenerla de otra manera. El verdadero amor se obtiene cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y comprendemos su sacrificio, y ahora replicamos ese amor
con nuestros prójimos. Y la segunda variante de poder entender esto es que tenemos que animarnos como creyentes y no debemos de conformarnos solamente con saber lo básico. Porque Dios quiere que tú y yo vayamos creciendo en su conocimiento, creciendo en la práctica, creciendo en nuestras vidas, en nuestra comunión con Él, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Que tú y yo desarrollemos ministerios, que tú y yo desarrollemos dones, que tú y yo hagamos de esos talentos que nos ha dado, que lo multipliquemos. Y me llama mucho la atención, vamos a ver cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional, versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Tú y yo tenemos que motivarnos a seguir creciendo en el conocimiento y en la práctica de las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. No seamos, y podemos poner el ejemplo a lo mejor de los estudiantes. Hay estudiantes que le echan ganas y hay estudiantes que son dejados. Lo mismo puede ser en la vida del creyente. Hay creyentes que son dejados y hay creyentes que quieren aprender más de lo que Dios nos ha dejado, de lo que Dios tiene disponible para nosotros. ¿Qué creyente quiere ser? ¿Un creyente dejado o un creyente que quiera conocer más de Dios en su vida? Y eso está a nuestro alcance porque se nos ha dejado la palabra de Dios, se nos ha dejado las enseñanzas de Jesús, se nos ha dejado la oración, se nos ha dado al Espíritu Santo, está a nuestro alcance. Pero tenemos que practicarlo y tenemos que echarle ganas en conocer la palabra de Dios. Yo en esta hermosa tarde te invito, te animo, te aliento a que te pongas al corriente con los devocionales, a que tengas un tiempo de oración, a que tengas un tiempo de comunión, de devocional con tu familia, con tus hijos, que tomemos con responsabilidad, con amor, nuestra relación con Dios. Que le pidamos a Dios que Él nos dé ese amor, ese gozo para poder seguir aprendiendo más de Él. Si tenemos corazones de piedra, Dios es tan poderoso para quitarlos de nuestras vidas y poner un corazón sensible a buscarlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo, no rehusarnos. Y me voy a dar yo un quemón. Yo en este año, estoy procurando correr a la semana 20 kilómetros, usualmente jueves o martes. Pero cuando llega el día martes, el día lunes estoy bien animado porque sé que voy a ir a correr. Pero llega el día martes y digo, creo que no, creo que me lastimé la pierna. Y hay que vencer a ese pensamiento que te dice no vayas a correr, mejor quédate, mejor duerme otra hora, mejor acuéstate. Y es lo mismo en nuestro crecimiento. Vamos a tener luchas, pero ¿sabes cuál es la lucha más fuerte que tú y yo vamos a tener? No es con los que están alrededor nuestro, es con nosotros mismos. Pero ¿qué crees? Si nuestra mirada, si nuestros ojos están en Jesús, Jesús va a pelear por nosotros. Y cuando Jesús pelea por nosotros, tenemos asegurada la victoria. Porque Él ya ha vencido y en Él tú y yo hemos vencido. Por eso en esta hermosa tarde, mis hermanos, con amor, con cariño, te invito y nos animamos juntos a que tomemos nuestro papel de creyentes, de discípulos de Cristo, de hijos de Dios, de representantes, de embajadores de Dios en esta tierra con responsabilidad. Y marquemos un cambio en nuestras vidas y que ese cambio se refleje a todo lo que hay alrededor de nosotros. Podemos hacerlo, está a nuestro alcance.
No seamos creyentes que siempre busquen la leche y la leche y la leche. Es decir, cuando el autor nos habla de leche, está hablando de cosas básicas. ¿Y cuáles son las cosas básicas? La salvación, algunas partes de la ley, pero Pablo nos dice que hay muchos misterios en la Biblia. Y el autor de este libro está incitando a que estos hermanos vean por ellos, que no solamente se conformen con los fundamentos básicos, con la doctrina que ya sabemos, sino que vayamos por esos misterios que están en la Biblia, que Dios nos la puede revelar. ¿Sabes cuál es uno de esos misterios del cual Pablo habló? Del arrebatamiento, de los tiempos finales, muchas cosas bien interesantes. Y que cuando tú y yo tomamos tiempo para poder aprender, nos va a costar mucho. Pero ¿quién va a estar obrando? El Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, dando dirección a nuestras vidas. Eso es algo bien importante. Y esa es una manera bien práctica de poner y de ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y yo te invito a que lo hagamos, y vas a ver que muchas cosas van a pasar en tu vida. Luego nos dice parte de este versículo 12: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sabes cuál es la diferencia y más se da en la etapa de los bebés y infantes de primera instancia, cuando toman leche y cuando toman sólido? A ver, los papás, ¿cada cuánto los bebés toman leche? ¿Cada 2 horas? Depende del bebé. Y cuando cambian su alimentación a algo sólido, pero sí se han dado cuenta que un bebé cuando empieza a tomar leche, toma muy seguido leche, porque la leche es pues un alimento blando que muy fácil se procesa, y luego el bebé le da hambre y pues pide más leche. Cuando se cambia a las cosas sólidas, el bebé tarda más en pedir comida. Ahora tú y yo, para no poner el ejemplo de los bebés, porque los bebés están allá, los bebés espirituales estamos aquí. Pero a lo mejor, para hacerlo un poco más práctico, ¿cuántos hemos comido ensalada? Tomatito, lechuguita, su limoncito, su sal. A lo mejor le agregamos unos trocitos de pescado ahí de la costa. ¿Y a los cuántos y a qué tiempo tenemos hambre? Ya luego. Bueno, al menos yo luego. Pero cuando cambiamos a una carne, a algo más sólido, pues tardamos más tiempo. Y se nos está dando ese simbolismo. No vayamos por las cosas sencillas, sino vayamos por aquello que da mayor alimento a nuestro espíritu. Eso es algo también bien interesante, que me gustaría que cada uno de ustedes reflexionara acerca de este versículo 12. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque eso también es bien cierto. Un bebé, antes de poder probar el alimento sólido, primero tiene que iniciar con lo básico, con lo blando, con lo suave. Si tú y yo no tenemos firmes nuestros fundamentos, cuando vayamos por cosas misteriosas a la cual Pablo nos habla, probablemente nos vamos a desviar. Y eso ha sucedido. Por eso hay muchas religiones hoy en día, porque no han logrado entender los fundamentos básicos de la palabra de Dios. Pero yo espero que tú y yo vayamos entendiendo los fundamentos básicos. Por eso están los discipulados que tomamos los domingos. Si tú quieres unirte, todavía tienes tiempo. Tocamos temas también de doctrina, temas importantes. Los días miércoles estamos tocando también temas de doctrinas que pueden ser fundamentos básicos, que tú y yo podemos entender conforme a la palabra de Dios, para después avanzar a cosas más maduras, a cosas más espirituales en nuestras vidas.
Versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, y todo aquel que todavía sigue en las cosas básicas es una persona inmadura que necesita crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es fuerte. Estas palabras no son bonitas. ¿Te imaginas que Pablo o el autor de este libro te haya dicho: tú eres un niño, tú eres inmaduro en las cosas de Dios? Vamos a ver qué nos dice la Nueva Versión Internacional en este mismo versículo. Ya estamos por terminar. Versículo 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Y cuando habla de mensaje de justicia, y podemos compararlo con el Sermón del Monte, podemos ver que Jesús es nuestra verdad, que Jesús es nuestra justicia. Entonces, las enseñanzas de Jesús nos retan a que tú y yo vayamos más allá de lo común y crezcamos y que tengamos una madurez. Un ejemplo bien sencillo pero muy difícil de hacer está en el Sermón del Monte, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué de bueno hay que ames a aquel que te ama? Eso hacen todos. Mejor ama a tu enemigo. Bendice a aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que te ultrajan y persiguen. Eso es difícil. Muchas veces en vez de mostrar amor, mostramos más violencia. Pero cuando tú y yo practicamos las enseñanzas de Jesús, estamos creciendo y madurando. Cuando tú y yo, alguien nos ofende, y en vez de ofenderlo también recordamos las enseñanzas de Jesús y le amamos y le bendecimos e intercedemos por él, estamos creciendo en el conocimiento de Jesús. Estamos creciendo en nuestra madurez espiritual. Eso es algo bien importante. No nos conformemos con ser niños espiritualmente. No nos conformemos con ser solamente bebés, porque el simbolismo del bebé en la vida pues física, un bebé es tierno, es apapachable. Lo ves y le quieres apachurrar los cachetes y te pones contento. Pero si vas más allá, ¿qué aporta un bebé a la sociedad en ese momento? Te provoca gastos. Eso es lo mismo en la vida del creyente que es inmaduro, que es un bebé. No aporta nada. Y no estoy diciendo que no tengamos bebés, no, al contrario. Pero en el lado espiritual tenemos que aprender que como un bebé tiene su tiempo y va creciendo y va desarrollándose y después llega a aportar mucho a la sociedad, los creyentes también tenemos que pasar por ese proceso. No solamente estamos aquí para calentar bancas, no solamente estamos aquí para leer la pantalla, estamos aquí para servirnos unos a otros. Ese es el crecimiento espiritual. Ese es dejar de ser un bebé espiritual y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios. El que tú y yo estamos aquí para servirnos unos a otros. Versículo 14, y con este versículo termino en esta tarde. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, conforme a lo que nos dice este contexto, un bebé es tierno, es lindo, es inocente, no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y en el aspecto espiritual eso es peligroso para nuestras vidas.
Tú y yo tenemos que tener la capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque si yo, siendo creyente, yo no sabía que lo que estaba haciendo es malo, eso no me va a justificar ante Dios. El pecado es pecado. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos dicho bien inocentemente, es que es una mentirita blanca, no pasa nada? Pero esa mentirita blanca, esa mentirita inocente es pecado. Y Dios aborrece el pecado. Entonces, este es un gran reto para nosotros, hermanos, en lograr entender eso. Parte del crecimiento espiritual es saber discernir lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y hay muchas cosas que probablemente estamos haciendo que no son agradables a Dios, pero que este es un buen momento para reflexionar, para corregir nuestro rumbo, para cambiar nuestra dirección una vez más hacia Jesús y seguir adelante. No nos desanimemos, que estas palabras no sean un regaño, que estas palabras sean ánimo para poder seguir adelante, porque tú y yo estamos en esta vida para poder crecer espiritualmente, para poder ser alguien, para poder traer bendiciones, para poder ser usados por Dios para impactar a nuestra sociedad. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar dándole las gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él siga trabajando en nuestras vidas, que Él siga hablando en nuestras vidas, que Él siga dándonos madurez. Pero tú y yo tenemos las herramientas, tú y yo sabemos qué tenemos que hacer. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que le agrada a Dios. Un niño está de aquí para allá porque no logra comprenderlo. Pero tú y yo tenemos ya esa capacidad y cuando se nos dice en este versículo, siendo o debiendo de ser ya maestros, porque tú y yo tenemos la capacidad de poder enseñar a aquellos que van atrás de nosotros, de enseñarles lo correcto o de enseñarles lo que no es correcto. Pero eso ya es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por estos versículos que hemos visto, Señor, acerca de este ánimo, de esta palabra de exhortación que nos ayuda a fomentarnos en nuestra madurez, en nuestro conocimiento, en nuestra práctica, en las enseñanzas de Jesús, a no ser como bebés que no llegan a comprender lo que es bueno y lo que es malo, a que no llegan a saber hacia dónde ir, sino ayúdanos, Padre, a hacer lo que a ti te agrada en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dejar todo aquello que no te agrada, aquellos hábitos, aquellas palabras, aquellas acciones, aquellos pensamientos que no te agradan. Y ayúdanos a reflejar esos buenos pensamientos, esas buenas palabras, esas buenas acciones que a ti te agradan, Señor. Ayúdanos a reflejar el fruto de tu Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Jesucristo nos dejó en el Evangelio de Juan la enseñanza de que si estamos en Él vamos a dar frutos, porque alejados de Él no podemos hacer nada. Y Padre, en esta hermosa tarde recordamos que estamos en Jesús, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que hemos creído que tú le has levantado de entre los muertos. Padre, y te pedimos en esta hermosa tarde que tú nos ayudes a reflejar esos frutos que tenemos en Cristo, que tú nos ayudes a crecer espiritualmente en el conocimiento de tu palabra, que
nos ayudes a crecer en la oración, en la comunión contigo, en la comunión con tu Espíritu Santo, con tu palabra, con la iglesia, con los hermanos. Que dejemos aquellas cosas que solamente dividen, que solamente lastiman y que solamente entristecen. Que nos ayudes a amarnos unos a otros, a entender, a comprender los fundamentos básicos que se encuentran en tu palabra y anhelar y querer aquellos misterios del cual Pablo nos habla. Ayúdanos, Señor, a no ser creyentes neófitos, sin conocimiento, sin sabiduría. Ayúdanos, Padre, a ser retenedores de tu palabra y a ser hacedores de ella. Personas sabias, inteligentes, con esa sabiduría que viene de ti, Señor, esa sabiduría que es celestial, que viene y proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a alumbrar nuestro camino, nuestras vidas en Cristo. Ayúdanos, Padre, a ser buenos siervos. Ayúdanos, Señor, a servirte con sabiduría, con entendimiento, pero aún más importante, con amor. A mostrar ese amor que nuestro Señor Jesús nos mostró. Y a lo largo de esta vida, donde hay problemas y donde hay necesidades, podemos estar tranquilos y confiados, porque nuestro Señor Jesucristo va guiando nuestras pisadas, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.